Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Conversaciones de Buen Gusto. Hoy tengo el gusto y el placer de estar con todo un caballero del periodismo como lo es don José Rodolfo Ibarra, que tiene 2 premios nacionales, presidente del Colegio de Periodistas y un periodista de calle, como lo dice él. Don José Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto. No, el gusto es mío, muy amable, muchas gracias por la invitación. Don José Rodolfo, bueno, para mí es un gran honor y un placer estar aquí con usted para aprender de esta apasionante y esta bonita carrera como lo es el periodismo. Entonces, ¿qué le parece si arrancamos con la pregunta por qué se inclinó por esta gran profesión como lo es el periodismo? ¿Qué lo hizo optar por esa profesión? Porque tengo entendido que usted también quería estudiar Derecho. Entonces, ¿por qué se inclinó por periodismo? Bueno, yo soy salido del Colegio de San Luis Gonzaga en Cartago, y cuando se hacían los exámenes de admisión, en ese entonces solo habían 2 universidades, la Universidad Nacional o la Universidad de Costa Rica. Y la oferta que tenía la Nacional no era de mi agrado y yo optaba más por este área de letras de la Universidad de Costa Rica. Entonces se hacía un examen de admisión, bueno, todavía se hace, y el examen de admisión me dio una nota que me faltaban como 4 puntos para poder entrar a Derecho. Entonces yo dije, bueno, mientras hago el otro examen, porque yo quería repetirlo, voy a llevar estudios generales y después alguna otra carrera afín. Entonces me gustaba la filología y me gustaba el periodismo, entonces empecé a llevar materias de las 2. Cuando vino el año siguiente, ya aprobados estudios generales, hago otra vez el examen de admisión y antes me faltaban 4, en el segundo me faltaron 14. Yo digo, si sigo así no voy a entrar a la U. Entonces opté por decidirme por una de las 2. Continué llevando filología menos, un poquito más en periodismo, y se me ocurrió llevar también unas de sociología y antropología. ¿Y alrededor de cuánto llevó filología? Filología la llevé 1 año y medio, porque a la mitad de ese año ya yo dije, no, mejor me voy a concentrar en periodismo. Había entrado a trabajar al semanario Universidad, que contrataba estudiantes de la carrera de periodismo. Bueno, contrataba de nombre, era una práctica sin salario. Pero al final de esos 6 meses me dijeron que había una plaza y yo feliz de la vida, imagínate, a esas alturas del partido. Claro. Y yo dije, no, yo la agarro y a ver, ¿cómo es que funciona esto? Y me dicen, bueno, tenemos 1/8 de tiempo. O sea, no era ni medio tiempo, no era ni 1/4 de tiempo, era 1/8 de tiempo, pero había que trabajar tiempo y medio. Yo dije, bueno, igual. Entonces, ya con ese trabajo yo dije, no, dejo las demás y me dedico a periodismo, que me estaba gustando bastante. Yo, en mi tiempo joven, siendo estudiante del San Luis Gonzaga, estaba también en la Cruz Roja y entonces me gustaba mucho el área del suceso. Por esas casualidades de la vida, estando en el semanario Universidad, viene el Papa Juan Pablo II a Costa Rica y el semanario Universidad decide designarme a mí, que era el novato, el novato revelación, decían ellos, y me designan a mí para la cobertura de la llegada del Papa a Costa Rica. Y bueno, ya de ahí en adelante es otra historia de mi vida profesional y ahí ya me quedé en periodismo. Wow, qué interesante, porque tengo entendido que otro de los mentores en periodismo fue Marcelo Castro, ¿verdad? Entonces, en Radio Monumental, que le ha dado la oportunidad para poder seguir creciendo en esta bonita profesión y haciendo sus primeras armas, ¿cierto? Has hecho la tarea. Claro. Sí, estando precisamente en esa cobertura del Papa, hay una reunión de coordinación de la prensa asignada a la cobertura de su santidad en la Casa Arzobispal, ahí en San José, y entonces ahí hubo una reunión, nos explicaron muchas cosas, tanto de la vestimenta del Papa, como corregir algunas cosas, como de que decían el Padre Santo y que no era el Padre Santo, sino el Santo Padre, y cosas de esas, detallitos muy, muy ecuménicos. Resulta ser que al finalizar la reunión, bueno, yo estaba viendo la lista de presentes cuando nos pasaron a firmar y yo veo que al principio de la lista viene Marcelo Castro B, Monumental, y yo dije, mira, aquí hay gente importante, están los de Monumental. Los pesos pesados. Los pesos, los meros. Entonces, yo dije, ¿quién será este? ¿Quién será este? Y empiezo a volar ojo
y ya veo que alguien le dice Marcelo, no sé qué, entonces yo me le arrimo, como buen Cartago, buen vino, ¿verdad? Y entonces llego, me le arrimo y me le presento y ahí hicimos un poco de amistad y bueno, qué bueno. Yo en ese entonces hacía corresponsalía a Monumental desde Cartago, pero como era por teléfono, en aquel entonces nadie se conocía, yo agarraba un teléfono público y me daban el pase en Monumental. Entonces yo me presento con él, le digo, yo soy el corresponsal y ahora voy a estar con el semanario, no sé qué. Hicimos la amistad, que después me llevó a una transmisión con él. Y precisamente es Marcelo Castro quien lo ayuda a usted a llegar a Canal 7, o quién es el quien lo ayuda o lo impulsa a Canal 7. Mira, hubo una situación muy, ¿qué te digo? Muy particular. Yo digo que los astros se alinearon porque cuando yo estoy designado para la cobertura de la visita del Papa, me jaló una torta de Padre y Señor Nuestro. Como yo era cruzrojista, se me ocurrió en esos días irme para Panamá porque tenía amigos en Cruz Roja Panamá. Y entonces me quedé ahí con ellos y yo dormía en la Cruz Roja. Y un día estando ahí en los camarotes de la Cruz Roja de Panamá, tenían un televisorcito así chiquito y veo que dice transmisión en vivo desde Costa Rica. ¿Qué será eso? ¿Qué habrá pasado en Costa Rica? Y me quedo viendo y veo el Papa bajando la escalinata del avión. Y era yo el único designado por el Semanario Universidad para cubrir esa actividad. Comprenderá que me puse a llamar por teléfono a mi jefe de la época, que era el periodista Carlos Morales. Comprenderá que no me fue muy bien y me dijo, se viene de inmediato y me entregan las credenciales. Está Y qué despedido. torta. Sí, sí, claro, y con toda la razón. Claro. Imagínese la torta. Yo tenía, no sé, 21 años, creo, una cosa así. Y bueno, entonces, en efecto, yo agarro el primer bus, porque no me venía en avión, agarro el primer bus, me vengo. Me presento al semanario y le digo, no, pero yo cubro lo demás. No, usted ya no trabaja aquí. Déjeme las credenciales y se va porque ocupo asignar a otro. Y yo dije, ¿yo por qué le voy a dejar las credenciales? No, yo me las llevo. Hice berrinche de chiquillo y me fui con mis credenciales. Entonces yo llamo a Marcelo, mira, me pasó esto y esto y esto, y sí, me jalé la torta, pero yo no quiero perderme la visita del Papa a Costa Rica, primera y única. Y Marcelo me dice, mira, Díaz, yo lo único que estoy asignado es para la despedida oficial. Acuérdese que el Papa llegó a Costa Rica, pero lo utilizaba de centro de operaciones, entonces iba y venía al resto de países de Centroamérica. El último viaje de él, el día de la despedida, cuando se iba para Italia, era donde estaba asignado Marcelo. Le digo, perfecto, yo te acompaño. Y ahí es donde vamos en un pick-up, que era la unidad móvil, y él empieza a transmitir en vivo, no sé qué, y en uno de esos, él me da el micrófono, dice que todavía con miedo, porque no sabía qué le podía dar yo. Y ahí intercambiamos la transmisión. 24 horas después estaba la directora de Monumental, doña Nora Ruiz de Angulo, llamándome para ofrecerme una posibilidad ahí en Monumental. Wow, así fue como se dio entonces la llegada a Monumental. Así fue. Wow, qué increíble. No, muchas gracias. Y para pasar a la siguiente pregunta, hablando de la carrera, ¿verdad? Y todo, ¿alguna vez don José Rodolfo se ha metido en problemas, por decir la verdad? Por qué sé yo, algún problema o algo así. Usted dice, uy, tengo que decirlo, pero le costó un problema. ¿Cómo los quiere? ¿Grandes o pequeños? Pues sí, yo creo que periodista que no se mete en problemas por decir algo, de ahí le falta un poquito para ser periodista. Hubo varios episodios, pero digamos, le voy a poner un par de ejemplos, uno pequeño y uno grande. Uno pequeño trabajando para una televisora y cubriendo precisamente sucesos. Hay un operativo de la Policía de Tránsito, yo lo cubro y uno de los vehículos no se detiene, hace a irse, empuja a un policía y nosotros estábamos grabando y entonces yo le tomé la placa. En mi nota periodística yo digo, el vehículo XXXX, placa tal, pasó esto y esto y esto, se dio a la fuga y me dicen los oficiales de tránsito que le van a poner orden de captura. En ese entonces las órdenes de captura eran diferentes de las de ahora. Hoy no se podría hacer eso. Eso fue
una noche que yo estaba de guardia. Al día siguiente entraba yo a la 1 de la tarde. Llego a la 1 y me mandan a llamar los dueños de la televisora y me dicen, Iván, aquí está el señor fulanito tal, dueño de X empresa, muy reconocida y muy fuerte todavía hoy en día, más fuerte que antes. Y me dice, es que usted dijo que le iban a poner orden de captura, él iba para Guanacaste y ya no pudo ir, entonces no sé qué, entonces para que vos hicieras una corrección al aire. Digo, no, yo no le voy a corregir nada, y eso fue lo que pasó, yo no tengo nada que corregir. Es que dice que que vos dijiste que él lo había empujado y no sé qué, y fue que el tráfico se le metió. Yo narré lo que yo vi. Ya que él venga a poner otras cosas, es otra cosa. Bueno, ahí nos enfrascamos en una discusión y el dueño de la empresa me guiñaba el ojo, pero yo no sabía si era que tenía un tic nervioso o que me estaba tratando de decir algo, ¿verdad? Al final me di cuenta que él lo que pretendía era que yo le dijera sí, y ya, y después no pasaba nada. Pero bueno, yo me le senté y le dije que no, y estaba la directora de noticias en ese momento, y yo me le senté en que no, y no. Y me fui. Bueno, y no pasó nada. No sé cómo se habrán entendido ellos porque es actualmente todavía un buen patrocinador de esa empresa. El asunto es que no pasó nada. Ese es el chiquito. El grande sí me correspondió con don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República, presidente en aquella época, por un comentario que todavía aparece ahí en YouTube, cuando él pretendió aumentarse el salario y en una forma desproporcionada, y todo el pueblo lo consideraba así, y yo tenía un espacio los sábados que yo dirigía y en mi función de director emití un comentario editorial. 3 días después estaba despedido. No, hombre. Wow. Como lo oye. De otra empresa televisora. Y cuando le toma eso por sorpresa, o sea, usted dice, bueno, ok, voy a sacudirme. ¿Qué fue lo que hizo para no renunciar a seguir siendo comunicador? Usted dice, no, yo sigo siendo comunicador. ¿Qué lo impulsó a seguir adelante esta profesión, don José Rodolfo, a pesar de esos problemas, a pesar de pleitos, riñas y así? ¿Qué fue lo que hizo a usted decir, bueno, no, voy a seguir siendo periodista? Mira, todavía no lo sé, es una muy buena pregunta, porque cuando a mí me despiden, yo paso 4 años sin empleo. Es que, decir, yo paso 2 semanas sin trabajo, ahí uno se la juega. 1 mes, 2 meses, ya uno se preocupa. A los 3 meses ya uno está en problemas. Pero cuando decís 4, los ahorros se acaban y todo. Ya todo se acaba. Cuando decís 4 años es una situación muy grave, muy grave. En ese entonces yo tenía una tarjeta de crédito que, por cierto, me había dado el INSS. Una cosa rara porque me lo dio de obsequio por ser el periodista del año y me dio una tarjeta de crédito, pero obviamente yo tenía que pagarla. Entonces fue un regalo muy extraño. Pero bueno, antes costaba mucho que le dieran una tarjeta de crédito a uno. Ahora se la ofrecen en cualquier pulpería. Y entonces esa tarjeta fue la que me medio salvó la vida o me sostuvo mientras tanto. A ver, ellos me despiden y me despiden con responsabilidad patronal, me dan un poquito de plata y con esa plata yo decido ir a comprar un carro a los Estados Unidos donde tengo primos, por cierto en Tampa, que ahora fue arrasado, y me traigo no 1 sino 2, entonces con eso le empecé a dar vuelta a la plata y con eso sobreviví, pero la tarjeta que ya había usado empezó a cobrar intereses y se me fue haciendo una bola de nieve hasta el extremo que al final de esos 4 años ya había perdido 2 carros y estaba a 1 semana de perder la casa que actualmente habito. Entonces, bueno, ahí ya pasé por donde asustan. Esos fueron 4 años bastante duros a pesar de que yo hacía el esfuerzo y estaba separado de los medios porque yo fui a buscar trabajo a todos los medios, pero bueno, Rolando Angulo Celedón, director de Radio Periódico Reloj en la época, que era el otro fenómeno mediático, me dijo, sí, yo te puedo dar empleo, ¿sabes manejar moto? Porque yo necesito que el sucesor llegue en moto. Yo no sabía y le tengo todavía pánico a las motos, entonces hasta ahí llegó. Me fui donde otro amigo que había trabajado en esa misma empresa de televisión y después se fue a dirigir otra.
Y me dice, yo te puedo contratar, pero yo te conozco y yo sé que vos no te vas a quedar callado y si decís algo y yo te despido, me vas a denunciar y si me denuncias me vas a ganar y me vas a quitar hasta las microondas malas que tengo en el patio, dice. Entonces, no puedo dejar deja que salgas de este enredo y cuando ya la sala te dé la razón, porque te la va a dar, entonces hablamos. Al final de los 4 años la sala me dio la razón por voto de los 7 magistrados en forma unánime, pero ya él no me dio trabajo. Entonces, bueno, ahí pasó ya otra agua debajo de ese puente. Don José Rodolfo, tengo entendido que usted trabajó para Canal 7, Canal 4, San Carlos, Canal 14, hizo coberturas en Telemundo, también tengo entendido. De esos medios en los cuales usted trabajó, ¿cuál fue el medio que más disfrutó y por qué? Oiga, de verdad que usted hizo la tarea, me está convenciendo. Sí, a ver, como medios me gustó mucho. Bueno, es que cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, en Canal 7, como yo estaba novato, aprender todas esas maravillas de la televisión y disfrutar del apoyo de la familia Picado, es que ellos no tienen una empresa, ellos tienen una familia, tienen un hogar ahí. Por eso es que prácticamente nadie se va refunfuñando de ahí. El que se va porque se ganó una torta o se va porque renunció o tiene otra opción, pero no es lo que sucede en otros medios donde la gente se va refunfuñando y demandas van y demandas vienen. Entonces me gustó mucho esa parte de trabajar en Teletica. Eh, Canal 4 tenía el atractivo mágico de que era un proyecto naciente, floreciente, que estaba en pañales y en la cual uno participó, apoyó y dio su pequeño aporte. Entonces tenía esa magia, ¿no? Donde incluso se me dio la oportunidad de hacer el primer noticiero en el país que se transmitía un sábado, cuando nadie le apostaba un 5. Imagínate que a la hora del noticiero del 4, los sábados, lo que se transmitía era la lucha libre de mujeres. O Wow. sea, un espectáculo terrible, Mm. odioso, feo, ¿verdad? Y yo agarraba Don ese José Rodolfo, y espacio, disculpe, ¿y a qué hora era el noticiero? 9 de la noche. 9 de la noche. Yo agarraba un espacio Mm. que en ese entonces los ratings eran de 0.0001. O sea, seguramente el único que lo estaba viendo era el operador de la consola de la televisora. Eh, y yo agarré ese espacio y lo logramos remontar hasta dejarlo incluso superior al noticiero regular. Rompió ratings y Sí, todo. claro. Wow. Y en esa época, pues nadie daba un 5 por ese espacio. Y ahí fue donde se empezaron a hacer noticieros los sábados. La gente no sabe eso, pero si usted le pregunta a la gente, ¿cuándo empezaron los noticieros los sábados? Bueno, empezaron en mi época. Y entonces tiene esa magia Canal 4. Cuando Canal 4 era bueno, también había una familia detrás, que eran los Vargas, que le daban mucho apoyo a los periodistas. Nunca tuve ningún problema con ellos. Y lástima que vendieron el espacio a una empresa transnacional que después se lo vendió a Repretel y que las platas extranjeras vinieron a hacer desastres. Eh, Monumental fue también maravilloso para mí porque yo nací en radio, y yo era hombre de radio. De hecho, ahora que me pongo los audífonos y veo el micrófono y ¡ay, mis tiempos mozos! Entonces también tenía su atractivo. En aquel entonces, la forma de transmitir noticias, lo instantáneo era por radio, no era por televisión, no existía la internet. Yo decía, yo nunca podré ser periodista de prensa escrita porque yo no me veo apuntando en una libretita, metiéndomela a la bolsa del Ujú. saco para el día siguiente ir a ver cómo redactaba para que saliera 2 días después. O sea, yo era de la inmediatez. Y en ese espacio de la inmediatez, pues la radio era lo que era. La radio era el rey de los medios de comunicación. Entonces Monumental también me dio mucha satisfacción. Estando en Canal 7 me correspondió el honor de hacer corresponsalía para CNN, pero en ese entonces estaba naciendo el noticiero CNN en español y lo hacían en forma conjunta con otra cadena que se llamaba Telemundo. Hoy están separados Telemundo y CNN, pero el noticiero se llamaba así, Telemundo CNN. Entonces transmitíamos lo que ellos llaman package, ¿verdad? Que eran pequeñas cápsulas informativas
de Centroamérica para CNN, y así era como se transmitía. Esa era la forma de corresponsalía de antes en CNN. Entonces, el rozarse con prensa internacional también fue muy importante para mí. Es una cultura y un nivel de enseñanza grandísimo. El poder ir a diferentes actividades internacionales. El terremoto de México, el terremoto de Los Ángeles, las elecciones en Nicaragua, las elecciones en El Salvador, el golpe de Estado en El Salvador, el golpe de Estado en Honduras, la guerrilla nicaragüense en territorio hondureño, la invasión militar norteamericana a Haití, diferentes aspectos, ¿verdad?, que se podían cubrir internacionalmente. Entonces eso era una escuela definitiva. Entonces no te podría decir uno, cada uno tuvo su capítulo. Incluso estando en el canal de San Carlos, que era un canal pequeño también, estando en Guanacaste, que hicimos una cadena informativa guanacasteca también, porque me ha gustado mucho crear medios pequeñitos, pero sacarlos como mis hijos, ¿verdad? Desde el principio. Y entonces esa parte también le deja a uno enseñanza. Don José Rodolfo, vieras que tengo una pregunta y aquí quiero hacer un espacio para enviar un saludo a mi papá, Michael Vega, porque él fue el que me ayudó a formular esta pregunta que dice, ¿cuál es la cara del periodismo que no vemos? Porque yo he visto muchos periodistas que dicen, no, voy a dejar esto tirado porque los vemos a ellos en cámaras dando la información y todo, pero después o detrás de la cámara, ¿qué es lo que hay? Vuelvo y repito, ¿cuál es la cara del periodismo que no se ve? ¿Es mucho el estrés? ¿Es mucho el estrés de un periodista? ¿O es más que todo estresante en tele, en radios como más, podríamos decir, más relajado? Prensa escrita tiene su presión. ¿O de los medios, prensa escrita, radio y tele, cuál es el que más genera presión, don José Rodolfo? Ya veo que tal palo, tal astilla. Es que su papá también debe andar por esta área, porque muy buena pregunta. Sí hay un lado oscuro en el periodismo que creo que nos afecta a todos, aunque las nuevas generaciones menos o no lo viven o no lo presienten. A ver, yo digo que el primero es la salud. Uno en el corre-corre, es que ahora casi no van a la calle, pero uno en el corre-corre que anda en la calle, que tiene que buscar a uno, que hacer fila para una bendita entrevista que después se la niegan o que después se agarra con el entrevistado, o que es en una comunidad y la comunidad se le viene encima a uno, o que es una situación de emergencia como las que vivimos ahora con las inundaciones, los vientos huracanados de hoy, etcétera, y que uno anda en la calle y se moja, se empapa. ¿Cuál es ese? La salud. La salud de uno nunca identifica, si es que hoy no almorcé, mira, si es cierto, son las 7 de la noche, no he almorzado y estoy que me desmayo, ¿por qué será? Eso le afecta a su salud. Que se llevó la empapada del siglo y todavía está ahí redactando, montando una nota y está empapado. La salud. Que se posicionó en un lugar y justo en ese lugar se estaba moviendo la tierra y resultó que estaba por debajo lavado y con el peligro de irse al río. La salud. Que vas a altas velocidades, ojalá en medio de un aguacero, como me tocó ir a Limón varias veces, o me montaban en una avioneta monomotor para ir a Limón a cubrir precisamente inundaciones, a aterrizar en un aeropuerto a oscuras en Limón, en una monomotor debajo de un baldazo. La salud. Entonces esas son las partes que tal vez los periodistas no ven. La segunda, aparte de la salud, yo diría que es la parte económica. A ver, el periodista desgraciadamente no está bien pagado en la actualidad. Bueno, antes tampoco. El periodista con mucha dificultad logra colocarse. Cuando se coloca, algunos trafican con tu salario, te contratan un cuarto de tiempo y te explotan tiempo y medio. En fin, te dicen, bueno, te voy a contratar medio tiempo, pero me tenés que dar 8, 6, 16 notas. ¿Y cuándo las haces? Sí, no es demasiado. Sí. Entonces, esa es la otra parte que se combina con la que dije antes de la salud, porque bueno, si no tuviste tiempo para almorzar, vas a ocupar ese tiempo para trabajar a deshoras. Y la tercera parte creo que es el marco jurídico de protección a los periodistas, ¿verdad? Que tampoco está muy reforzado, aunque aquí la Sala Constitucional ha tenido ha tenido un trabajo muy loable con
en general con la libertad de expresión, la defiende mucho, pero a pesar de eso todavía hay ciertas cosas que al periodista no lo protegen, pero no los voy a decir porque si no le doy la luz a otros que andan ahí viendo a ver cómo nos friegan. Pero básicamente son las tres áreas oscuras del periodismo. Aquí, en otros países, pues ya tenemos el narcotráfico que atenta contra los periodistas, tenemos los grupos de poder, en algunos son el ejército, en otros son la policía, en otros son crimen organizado, en otros son los políticos, ¿verdad? Que atentan contra el ejercicio del periodismo. No vayamos muy largo, Nicaragua, que tiene un régimen totalitario absoluto, y no solo era emprendido contra la prensa en general, sino también contra diferentes organismos como la Iglesia Católica, otros partidos políticos, organismos de derechos humanos. Se salió del Concierto de las Naciones de la Organización de Estados Americanos, en fin, y eso es una cosa más catastrófica. Pero bueno, eso es un enano de otro cuento. Don José Rodolfo, y ahora en una entrevista que le estaban realizando, vi que decía que usted estuvo presente en el atentado de La Penca, ¿cierto? Correcto. Que fue el primer atentado en una conferencia de prensa. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál fue esa otra ocasión que estuvo similar al atentado de La Penca? Otra cobertura que usted dice, bueno, en esta también estuvo rudo el asunto. Bueno, estando en la cobertura del proceso electoral de El Salvador, cuando resulta electo José Napoleón Duarte, nos fuimos a cubrir precisamente un ataque que había ocurrido contra una ambulancia de la Cruz Roja, y nosotros nos enteramos del asunto, contratamos un taxi, porque ahí solo así se movían, le poníamos con masking tape las letras TV, para que representara que éramos trabajadores de la televisión. Cogimos un taxi, nos fuimos a la Cruz Roja salvadoreña y estando ahí llega la ambulancia que había sido atacada, pero la venían siguiendo. Y entonces hubo un intercambio de balas y justo una pega a un lado de la pared donde yo estoy. Yo nada más oigo pinga y qué susto. Entre los ladrillos, porque era una pared de ladrillos. Y yo, ups, sí, uno no es Superman. Que era lo que les decía a los estudiantes de periodismo, tengan presente que uno no es Superman. Que a veces uno dice, es que yo soy periodista, a mí no me pasa nada. No, ¿verdad? Y bueno, esa fue una muy simpática. Ha habido otros más pequeños en el terremoto de México, que estábamos ahí en un restaurante y se vino una sacudida de las buenas. Se cayeron unas lámparas. En México todas las lámparas son gigantes, ¿verdad? Entonces, bueno, una de esas lámparas nos cayó muy cerca. Pero no, en realidad ha habido más peligro de parte de políticos que de sucesos. Don José Rodolfo, y ahora que tocábamos un poco el tema de La Penca, aquel, que por cierto, este año se cumplen 40 años de aquel atentado, yo quiero preguntarle por qué el libro se llama... el libro que usted sacó o escribió, que se llama Solo a mi mamá. ¿Por qué es ese título del libro? Claro, sí, 40 años los cumplimos ahora el 30 de mayo. Eso ocurrió el 30 de mayo de 1984. Es un crimen que está en la impunidad. Nunca nadie fue a prisión por eso. Nunca a nadie se le condenó. Y nunca a ninguna de las víctimas se le dio alguna retribución como una especie de... Como una especie de retribución monetaria, ¿no? Sí, no hubo nada que nos indemnizara como víctimas. Entonces yo lo decidí en el 2012, en realidad, escribir un libro. No lo había pensado hasta en el 2012, que yo empecé en la red social Twitter, que ahora se llama X. Yo empecé a escribir porque yo, mira qué curioso, eso fue un 30 de mayo, y dije, mira, hoy a esta hora estábamos haciendo tal cosa, entonces puse el primer tweet. ¿Verdad? Hoy a esta hora, pero hace 40 años, iba en una barcaza llamada Panga, taca, 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 taca. Y después me acordé de otro hecho, y me fueron aflorando, afortunadamente, muchas horas en que yo tenía claras como unas 8 horas exactas de dónde estaba en cada momento. ¿Por qué? No sé.
Y entonces con esas horas fui posteando. Al final alguien me dijo, mira, no podía cerrar mi Twitter porque estaba pendiente de lo que escribías. Deberías de hacer un libro de eso. Ahí le quedó la espinita. Ay, me sembraron la Sí, sí, espina y yo sí. dije, mira, sí, algún día lo escribo. Pero bueno, pasaron 12 años más para escribirlo. Para responder a tu pregunta de por qué se llama Solo a mi mamá, ese libro se llama Solo a mi mamá porque es como el chavo cuando le preguntaban, y chavito, ¿y cuál es su nombre? Ah, sí, yo me llamo. Y entraba el silencio, ¿verdad? Tienen que leer el libro para saber por qué Solo a mi mamá. Hay un hilo conductor a todo lo largo del libro Ok, y ok. al final se dan cuenta por qué Solo a mi mamá, Ok. que por cierto no tiene nada que ver con mi madre. Ok, entonces a comprar el libro, amigos, para darnos cuenta. Yo creo que voy a darme la tarea también, porque no crea, lo busqué y lo busqué. Yo dije, no, no llego porque es solo a mi mamá se llama Sí, sí. el libro. Entonces dice, a comprarlo, amigos. Este, don José Rodolfo, ¿qué sentimientos pudo sentir usted al saber que estaba a la par o cerca del autor de ese atentado, don José Rodolfo? ¿Qué sentimientos pudo haber sentido usted en ese momento al saber que estaba al lado del autor? ¿Cuánto tiempo nos queda? Eh, Nos queda bastante, sí, Ah, ok, todavía. Sí, está sí, bien. sí. No, porque para responder a esa pregunta se ocupa tiempo, Ok. pero en ese momento no se sabía que él era el autor. Ujú. Para nosotros, los que salimos en la primera panga, que éramos 5 periodistas, era una víctima más. Ok. No se sabía que él era el victimario, era una víctima más, nada más. Entonces, no había ningún sentimiento. Permiso, que el autor se llamaba Per Anker Hansen, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco. Ujú. él utilizaba el falso nombre de Per Anker Hansen, porque ese fue el pasaporte que se habían robado de un danés y él se hacía pasar por ese danés. Pero él iba a la par como si fuera de prensa extranjera que nos había acompañado a la conferencia. Sí, entonces, no tenían así como, más bien yo creo que lo que pudieron haber sentido ya una vez que se dieron cuenta fue un sentimiento de sorpresa, furia, fue una combinación, ¿no? Sí, era como que, O la furia era ya contra el de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, pero la persona que iban a atacar el atentado, ¿no? Contra el que se hizo el atentado. pastora. El Pastora, Eden Pastora, ¿no? Con Eden Pastora era la furia. No, en ese momento no, yo creo que ninguno de nosotros tenía rabia. Cuando después nos enteramos que era ese sujeto y que había viajado a la par mía, yo decía, ay, cómo no lo supe antes, ¿verdad? Pero bueno, ya estaba la leche derramada, entonces ya no se podía hacer más. Don José Rodolfo, vieras que me surge una pregunta ahorita. He escuchado, no, pero he escuchado que muchas veces a las personas cuando están en un juicio, volver a recapitular los hechos y todo, muchas veces les molesta, les da furia, les da enojo. ¿Le molesta recordar estos hechos de la penca o no le molesta? O abiertamente usted puede hablar sobre la penca. Sí me molesta, pero más que enojo, lo que me da, a ver, y es lo mismo que me pasó cuando hice el libro. Para hacer el libro y de la forma en que está escrito, que es cronológicamente, que saber que en el minuto X estaba pasando tal cosa, yo tenía que recordar, hacer buena memoria. Pero al hacer esa buena memoria, no solo recordás, sino que revivís. Y al estar reviviendo eso, obviamente todos los sentimientos afloran. Entonces, estar 40 años diciendo lo mismo y a uno le incomoda porque tiene que estar reviviendo cada año lo que pasó. Entonces hay muchos sentimientos de frustración, de tristeza, de enojo, de esperanza. Hay un conflicto de emociones y aunque para uno es un honor que alguien como usted lo entreviste para decir lo que ocurrió y que uno pretende que esto quede en la memoria de las nuevas generaciones para que no se repita, a pesar de eso siempre hay un peso emocional. En ese peso emocional es que yo valoro y digo yo no, ya no puedo estar diciendo lo mismo cada vez que voy a una universidad, cada vez que voy a un medio de comunicación, cada vez que voy a una comunidad no puedo estar en eso, entonces decidí escribir el libro o darle fin. Y entonces, ahora si me llaman a hablar del
atentado, ¿Le recomienda el libro? lo invito a leer el libro y ahora sí, pregúnteme lo que sea. Sí, claro, no, buenísimo. Don José Rodolfo, tengo aquí en mis datos que usted también escribió un libro llamado Desde el primer dolor. ¿Usted nos podría contar un poco sobre ese libro? Sin hacer spoiler, claro. No, pero veo que sí me revisó, ¿ah? Sí. Desde el primer dolor, mi viaje a través del infarto, curiosamente, es el elemento catalizador para terminar el libro de la penca. Wow. Porque, a ver, en el 2022 me da un infarto. Yo tenía el libro en borrador, con errores, sin diagramar, en Word. Ahí estaba el documento, en una computadora vieja. Y me da el primer infarto y yo digo, esto, si me vuelve a dar, me voy a ir, entonces mejor terminarlo para que quede. Mi deseo es que esto quede para la historia patria, para las nuevas generaciones de periodistas, para que sepan lo que pueden vivir. Yo había leído a Gabriel García Márquez, Historia de un secuestro, que tiene un ritmo que me encantó, y entonces yo, en mis pretensiones, yo decía, bueno, voy a escribir más o menos en esa línea. Obviamente no le llego ni a las rodillas de Gabriel García Márquez, el gran Gabo, pero la idea fue coger eso de formato y escribirlo de esa manera. Entonces, después del infarto, yo dije, bueno, voy a terminar el libro. Pero como uno es así de jupón, lo dejé. Le hice ahí algunos remiendos, cosas, afiné un poco lo de las horas, haciendo mucha memoria, conciliando con otros colegas que habían estado en el atentado, mira esa hora, tal cosa, tal otra, hasta que ya lo llegué a, digo yo, a terminar, porque eso es como las tesis, siempre hay una documento tesis final, después final 1, final 2, final 3, después sí, después sí mejorado, y entonces así me pasaba a mí con el libro. Cuando según yo, lo tenía terminado, yo dije, bueno, voy a ver si lo subo a Amazon.com, Amazon KDP. Pero ese voy a ver que no di el paso otra vez. Y no doy el paso, y no doy el paso. Bueno, Dios me dice, no vas a dar el paso. Bueno, 2023, segundo infarto. Wow, qué susto. Sí, y entonces yo dije, no, yo creo que el patrón sí quiere que haga el libro, ¿verdad? Entonces, ya saliendo del segundo infarto, ya me dediqué ya con tiempo a terminar, ya buscar las formas de publicación. Leí mucho, aprendí mucho, vi muchos videos sobre los autores en Amazon, hasta que ya salió lo que salió. Y entonces yo dije, bueno, si estos dos casos cardiológicos me empujaron a terminar el libro, hagamos un libro sobre lo que me empujó. Y entonces hice un libro sobre mi primer infarto, desde esa misma óptica de lo que se siente, porque a veces la gente dice, ¿será que me va a dar un infarto? Porque yo siento tal cosa. Bueno, entonces, lo que se siente, lo que percibo, lo que uno se imagina, el tratamiento en un hospital, el tratamiento en otro, porque llegué a un hospital y me pasaron a otro, cómo se va desarrollando toda esa trama en la vida real. Son hechos reales, ahí no hay ficción, no hay licencias literarias. Sin filtro, como dicen. Sin filtro, estoy narrando tal cual pasó. Hay un hospital que va a estar muy agradecido por lo que escribí, hay otro hospital que no va a estar tan agradecido. Y en fin, hasta hay una persona que yo todavía no sé si es real, si fue que me lo inventé, si fue que me lo imaginé, pero hay una persona dentro de toda esa emergencia del infarto que me lleva hasta el final y después no supe más de ella. Wow. Entonces, bueno, los invito también a echarle un vistazo. Está como ebook en Amazon, es un libro electrónico de fácil lectura y cuesta $3, así que totalmente invitados, amigos. Entonces, claro que sí. Don José Rodolfo, ¿y cómo cambia su vida después de esos dos casos de infarto? ¿Qué medidas se toman después de esos, después de ese ataque? ¿Cómo cambió su vida?
Bueno, los hábitos, definitivamente cambian los hábitos, tanto los alimenticios como los de ejercicio, ¿verdad? Yo hacía mucho ejercicio antes porque me levantaba de la cama y me ponía las botas para irme para el trabajo. Ese era el ejercicio más grave que hacía. Pero bueno, ahora sí hay que hacer ejercicio. Eh, yo había hecho un proceso para eliminar el azúcar, que lo consolidé y reducir un poquito las harinas, pero aparte de eso, el control cardiológico, claro, me tomo un cóctel de 15 pastillas diarias, ¿verdad? Que yo espero que ahora en marzo del otro año que tengo la cita con la cardióloga, me reduzca un poco ese pastillerío, pero bueno, con eso vivo desde el 2022. Y últimamente en las citas que le ha dicho el médico, ¿cómo va ese corazón? Bien. Bueno, las citas no son muy frecuentes porque en el Seguro Social son cada año, pero bueno, he tenido que hacer un esfuerzo y contratarlas por aparte. Afortunadamente vamos bien, parece que el corazón va bien. Cuando hay un infarto siempre hay una parte del corazón que se muere, entonces eso se llama un FEBI. El FEBI es, por sus siglas, es como la medición de la fuerza que tiene tu corazón. Entonces ahí te das cuenta qué porcentaje de tu corazón ha fallecido. Y una vez que fallece no hay recuperación, queda cicatrizado. Entonces eso es lo que eh, se trabaja principalmente. Ya uno sabe que tiene ahí un déficit atencional del corazón. Pero bueno, se despierta uno cada día dándole gracias a Dios. Yo antes no hacía oración ni al acostarme ni al levantarme, tampoco iba a misa. Bueno, lo de la misa todavía se mantiene, pero sí trato de conectarme con el patrón y enderezar un poquito el camino, ¿verdad? Que a final de cuentas uno cuando es joven comete muchas loqueras, muchas chanchadas. He pedido perdón por todo lo malo que he hecho y porque no soy Santa Paloma, no era Santa Paloma, ahora procuro serlo. Y bueno, conexión directa, digo yo, con Dios. Todos los días le pongo en sus manos mi vida, mi trabajo, mi familia. No necesariamente en ese orden, depende de las necesidades, lo acomodo. Y en las noches también, cuando pongo la cabeza en la almohada, ya con el tele apagado, entonces me conecto, digo yo, y le pido perdón por lo malo que haya podido hacer durante el día y que me acompañe primero a mi familia y después a mí en ese sueño y que me permita despertar, porque a mí me dio el infarto a las 3 de la mañana. Entonces, el primero, el segundo me dio a las 10 de la noche. Entonces yo digo, bueno, cuando a mí me da el primer infarto, que lo digo en el libro, yo me había comido un chifrijo en la noche, como a las 8 de la noche. Y a las 3 de la mañana me está dando el infarto. Cuando llego al hospital me dice, ya estoy haciendo spoiler del libro, me dice el doctor, ¿comió antes? Digo, sí, en la noche. Y me dice, ¿qué se comió? Yo creo que me dio el infarto de la vergüenza. Tuve que decir, hay un semejante chifrijo, ¿verdad? Pero bueno, y ya después lo que vino. Pero sí, hay un cambio en la vida que ojalá yo hubiera hecho ese cambio cuando estaba joven, pero bueno, ahí no me di cuenta. Y eso es lo que yo le digo a las nuevas generaciones. Si pueden hacer el cambio de una vez, porque uno no es inmortal. Y como no es inmortal, va a pasar al otro lado y hay que llegar con las manos limpias al otro lado. Sí. No, que los jóvenes, ¿verdad? Recapaciten y sean conscientes de que desde jóvenes se preparen para el camino de la vejez, ¿verdad? En todo ámbito. Exacto. Todo ámbito, tanto físico, en salud, económico, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Don José Rodolfo, en una charla que usted nos daba en la U, usted mismo nos decía, gracias a Dios que mis hijos no estudiaron periodismo. ¿Por qué? ¿Por qué usted dijo, gracias a Dios que mis hijos no estudiaron periodismo? Porque yo no los quiero ver ganando una miseria de salario, yo no los quiero ver en las montañas, en las inundaciones, en los ríos, no los quiero ver cubriendo un terremoto o cubriendo un huracán, pero no es en contra de la profesión, es más bien para sobreproteger a mis hijos. Sin embargo, una se fue por el área de diseño, que es también de la comunicación, y sacó diseño gráfico en la Universidad Nacional y después se fue a Corea y sacó una maestría en ingeniería multimedia. ¿Con qué rayos se come eso? No sé, porque aquí no hay, pero bueno, eso fue lo que sacó y se quedó trabajando donde se fue a estudiar, que es Corea del Sur. Entonces, de ahí siempre... ¿Actualmente ejerce el diseño gráfico?
Actualmente lo ejerce, pero está impartiendo lecciones allá en Corea. Entonces, bueno, ahí está. Yo espero que viene ahora en diciembre por primera vez y yo espero que le dé el mal de patria y se quede por este lado, pero que va, está duro eso, está rudo. Sí. Y el otro se fue por el área de la ingeniería, entonces está más salvado. Y los dos mayores, uno en un call center de estos de inglés y el otro en una cosa de mecánica de precisión. Ujú, Eso sacaron habilidades ujú. seguro de la mamá de ellos. Yo no tengo esa habilidad. Y bueno, eso son lo que hacen mis 4 hijos. Pero sí, yo decía que gracias a Dios no por eso. No es en contra de la profesión, sino de lo que le exige la profesión. Ujú. Don José Rodolfo, ¿y qué lo hace feliz? ¿Qué lo hace feliz a usted? Cuéntenos. Oiga, buen periodista. Buenas preguntas. Me hace muy feliz mi trabajo actual. Y siempre estar en la calle. Yo cuando entré a la Municipalidad de Escazú en los primeros años como encargado de comunicación institucional, tenía que estar muy metido en la oficina, elaborando presupuestos, haciendo contratación administrativa, sacando carteles de licitación, viendo un poquito la comunicación institucional interna, y un poquito de eso era las relaciones de la comunicación externa, las relaciones con la prensa. Entonces era como un 20% de relaciones con la prensa y todo lo demás era interno. Aunque estaba bien, no me sentía en mi charco. Pero cuando un buen amigo que se llama Arnoldo Barahona Cortés, se le ocurrió hacer una reingeniería de la municipalidad, trabajé con él en la parte de remanufacturar la Policía Municipal de Escazú y al final a él le gustó el trabajo y me dijo que ocupaba un periodista dentro de la policía. Empezamos a ver proyectos como la oficina de prensa del OIJ, la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, la oficina de prensa de la Policía Municipal de San José, y encontramos que no era exactamente el formato que nosotros necesitábamos. Entonces, con el ingenio que él tiene, empezó a idear una plaza que la cogimos de un ejemplo de una policía de los Estados Unidos, que tienen dentro de su planilla oficiales de comunicación. Entonces se cogieron los requisitos que tiene que tener un periodista más los requisitos que tiene que tener un policía, los fundimos y se creó una plaza que es la única que existe en el país, que es un oficial de policía con requisitos de periodista, o Wow, qué a la, bueno, o a la inversa, qué bueno. un periodista con los requisitos que tiene que tener un policía. Claro, Ujú. para mí a estas edades ir a hacer todos los cursos de policía, no crea. Yo era el más joven del grupo cuando se hacían esas capacitaciones, de trasladar un compañero herido al hombro o de disparar y ser efectivo aún en movimiento. Y yo era el más joven, ¿verdad? De ahí hace como 5 o 7 años. Yo era el más joven del grupo y los demás sí tenían 20 años de edad. Yo creo que el más viejo de ellos tenía como 30. Imagínate yo hace 7 años llevando eso, subiendo montañas, escalando, y fue duro el asunto. Y aunque yo era de sucesos, había disparado una vez en el OIJ, pero no había tenido un arma. Ya era parte de mí, yo tenía Ujú. que asimilar el uso de armas de fuego. Y en esa parte, en el tiro, sí me fue biencillo, como que soy medio buenillo en eso. Y le ganaba a esos viejillos de 20 años, entonces me iba muy Sí. bien. Y bueno, así fue como logré graduarme en ciertas capacitaciones que después las fuimos profesionalizando aún más ya con las capacitaciones de paga de la municipalidad y teniendo yo mis requisitos de periodista. Entonces se hizo un oficial de comunicaciones en la policía, es la única plaza que existe en el país de ese tipo. Digamos, el OIJ, Fuerza Pública, la Municipalidad de San José, lo que tienen son periodistas a cargo de cubrir a los policías. Ok, ok, Entonces, entiendo. en un sitio de un suceso,
ya ellos están como toda la prensa un poquito más afuera, tienen ciertas limitaciones. Yo en un dispositivo de la policía estoy investido de autoridad. Yo ando con uniforme, con mi arma, con mi chaleco, con mi casco, con todos los aditamentos, y tengo la posibilidad de detener a alguien, como ya ha sucedido, o tengo la posibilidad de intervenir con mis compañeros como uno más. Wow, qué increíble. Sí, ¿Qué me claro. hace feliz? Sí, ese tipo de trabajo me hace feliz. A lo interno, que tengo una vida un poquito más resuelta, ya la parte económica, aquella bola de nieve que me había azotado, desapareció, entonces la parte económica está ya más bajo control. Pero no es la parte económica lo que me hace feliz, sino la paz que me genera eso, ¿verdad? De saber que si mi hijo se enferma lo puedo llevar a un hospital, y si el hospital público no me satisface me puedo ir a uno privado. Pero hasta ahí, tampoco es que soy millonario, ¿verdad? Otra cosa que me hace feliz, además de la familia, bueno, o incluida mi familia, es que tengo a mi madre con vida, tiene 93 años. Wow, qué bueno. Y está en muy buena condición de salud. De hecho, la otra semana va para un crucero con mi hijo, Wow, porque esta es pata perro. qué bueno, Sí, que ya antes disfrute. gracias, ya antes ella había estado en Orlando con mi otro hermano, ya antes yo me la había llevado a Guatemala y a Dominicana. Entonces ahí la andamos por arriba y para abajo, y ella es feliz paseando, y está con mucha fuerza, camina bien, piensa bien, así que eso es otra cosa que me hace feliz. Don José Rodolfo, para cerrar, hay un versículo en la Biblia que dice, esfuérzate y sé valiente, y es un versículo que mi papá siempre me lo ha enseñado. ¿Qué frase lo define a usted como persona? En esa sí me quedé. Ay, está rudo. No tendría una frase. Yo te podría decir que he padecido y sufrido. He hecho sufrir a otras personas y lo tengo muy claro, muy presente. Y yo nada más espero que la tercera vez que le vaya a tocar la puerta a San Pedro, ya pasé por 2, bueno, ya pasé por 7, en realidad es que no le he contado, pero que la próxima vez, si él me recibe y tenga la posibilidad de ver a Dios, es como mi esperanza. Sí, es que he pasado por varias. Yo no sé si tenemos tiempo, pero así muy rápidamente. Tuve un accidente de tránsito estando muy chiquillo, iba en un camión de carga, yo iba atrás y un carro nos golpeó, el carro se volcó, le amputó la pierna a un amiguito mío que iba a la par y yo salí rodando por allá. Tuve otro accidente dentro de una ambulancia de la Cruz Roja, que nos volcamos cuando íbamos a cubrir un accidente, caímos en una zanja, me quebré el brazo. Tuve apendicitis y se me complicó, se me infeccionó, tuve que estar internado 1 mes en el hospital para que se me sanara, ya eso es un poquillo más viejo. Tuve neumonía cuando la tragedia de Calle Lajas, que trabajaba yo en la municipalidad de Escazú, me dio neumonía, casi me muero, yo iba a ser la víctima número 14 y ahí sobreviví. Estuve en el atentado de La Penca. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez casi me mata de depresión y de hambre. Bueno, y ahí es una serie de cosillas, ¿verdad? Porque por eso digo yo que son como 7 los chances, y al final el par de infartillos. Pero aquí estoy todavía dándole declaraciones a usted, don Kendall. No, y don José Rodolfo, muchas gracias, de verdad, gracias. Yo lo disfruté muchísimo. Gracias por este espacio, gracias por su tiempo y gracias de verdad, don José Rodolfo. No, yo soy el agradecido y el honrado. Viera que a uno lo llaman a veces a dar declaraciones, pero sobre un hecho en particular. Si es de mi trabajo, sobre el trabajo de la Policía Municipal de Escazú, si es de periodismo sobre La Penca, pero rara vez le preguntan a uno de uno. Entonces, muy honrado porque ahí pude hablar de mí, que eso no sucede. Muchas gracias, de verdad. Amigos, nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones de Buen Gusto. Hasta la próxima.